Hola, bienvenidos al repaso de la práctica correspondiente a parásitos intestinales, específicamente flagelados y ciliados. Hablaremos un poco sobre Giardia lamblia, Trichomonas vaginalis, Chilomastix mesnili, Dientamoeba fragilis y Balantidium coli. Les habla la licenciada Oriana Mondaray. Repasaremos específicamente la taxonomía, morfología y diagnóstico. Comencemos con la taxonomía. ¿Qué es la taxonomía? No es más, en un sentido general, que la clasificación ordenada y jerárquica. Usualmente se emplea el término para designar a la taxonomía biológica, es decir, el modo de ordenar a los organismos en un sistema de clasificación compuesto por una jerarquía de taxones anidados. Ahora bien, comencemos por Giardia lamblia, conocida también como Giardia duodenalis y Giardia intestinalis. Es el agente etiológico de la giardiasis, una zoonosis parasitaria de transmisión fecal oral, de comportamiento emergente o reemergente. Es importante que los quistes son la forma infectante que puede encontrarse en agua, suelo y alimentos contaminados. Estos pueden permanecer viables varios meses en lugares fríos y húmedos. Es predominante en niños y personas inmunocomprometidas. En personas inmunocompetentes, esta puede ser asintomática. La clasificación es dominio, eucariota, reino protista, filo metamonada, clase Fornicata, orden Diplomonadida, familia Hexamitidae, género Giardia, especie Lamblia. Por tanto, Giardia lamblia. Tenemos ahora el Chilomastix mesnili. Chilomastix mesnili es un protozoario flagelado perteneciente a la orden, este que está acá, Retortamonadida, que parasita el tracto digestivo de humanos y otros primates. En este orden comprenden flagelados pequeños comensales del ciego y colon del hombre, monos, jabalíes y otros vertebrados. Estos carecen de aparato de Golgi y mitocondria. Existen dentro de este orden 3 géneros, que son el Chilomastix, la Retortamonas y Enteromonas. Dentro de la clasificación del Chilomastix, este pertenece, como les dije, a la orden Retortamonadida, pero también a la familia Retortamonadidae, género Chilomastix. Por otro lado, tenemos al siguiente protozoario, quien a pesar de su nombre, Dientamoeba fragilis, no es una ameba, sino un flagelado intestinal, más estrechamente ligado a las tricomonas. En las muestras de heces, los Dientamoeba fragilis casi siempre muestran únicamente trofozoitos. Sin embargo, actualmente se ha demostrado la presencia de formas putativas de quistes y prequistes en muestras clínicas. Además, su potencial de transmisión y patogenicidad actualmente se encuentra en estudio. Solo se conoce que su parasitación del intestino grueso en humanos puede originar habitualmente diarrea. Y su clasificación está dentro de la clase metamonada, filo metamonada, clase Parabasalia, orden Tritrichomonadida, familia Monocercomonadidae, género Dientamoeba, especie Fragilis. Las tricomonas se conocen por su infección del aparato genitourinario y digestivo del hombre, así como invasión de la cavidad bucal. El humano presenta 3 especies: la Trichomonas vaginalis, que es la única patógena del aparato genital, y las comensales Trichomonas tenax, que está de la cavidad bucal, y Trichomonas hominis del intestino, también conocida como Pentatrichomonas hominis, específicamente por la cantidad de flagelos libres que tiene. Esta pertenece específicamente a la Pentatrichomona, a la clase Parabasalia, la orden Trichomonadida, la familia Trichomonadinae, el género Pentatrichomonas, que es la única diferencia entre las otras 2 tricomonas, ya que estas 2 últimas pertenecen al género Trichomonas. Dentro de las generalidades de la familia Trichomonadinae,
existe que está en su polo apical la presencia de flagelos, 4, 5 o 6. Uno de ellos recurrente y que bordea la membrana ondulante. Tenemos también a Retortamona intestinalis, que se considera no patógena o inofensiva. Sin embargo, la presencia de trofosoritos de retortamona o de quistes en las muestras de heces puede ser un indicador de contaminación fecal de una fuente de alimentos o agua. Por lo tanto, no se debe descartar otras infecciones parasitarias. Su clasificación es clase Formicata, orden Retortamonadida, familia Retortamonadidae, género Retortamonas y especie Intestinalis. También tenemos a Ballantioides coli o Ballanthidium, Neoballanthidium, Paramecium coli, el cual es un gran protozoo ciliado que se considera el único conocido capaz de infectar a los humanos. A menudo se asocia con cerdos, quienes son su reservorio principal. Los análisis recientes son los que indican que debería revisarse su taxonomía y denominarlo ya sea como Ballantioides o Neoballanthidium. Actualmente se le ha descrito como Ballantioides, aunque aún no se ha adoptado ampliamente en la comunidad. Taxonómicamente, el Ballanthidium coli o Ballantioides coli se clasifica de la siguiente manera: reino protista, filo Xylophora, clase Lithostomatea o Lithostomata, orden Vestibuloferida, familia Ballanthididae, género Ballantioides, especie coli, Ballantioides coli. Dentro de lo que es el diagnóstico de los flagelados desde el punto de vista clínico, tenemos a la giardia o giardiosis, que los pacientes sintomáticos pueden presentar las siguientes manifestaciones patológicas, como lo son el dolor abdominal, epigástrico y transpancreal inmediato, diarrea aguda con evacuaciones explosivas, profusas, acuosas al principio y después diatorreicas, fétidas sin sangre ni moco, presentando hiporrexia, meteorismo, náuseas y flatulencia. La infección intestinal persistente se asocia con mala absorción y deterioro del desarrollo estatural. Están descritos que los portadores asintomáticos generalmente se encuentran en las regiones endémicas. Debe hacerse un diagnóstico diferencial con rotavirus, campylobacter y otros. La razón por la cual las heces de la giardiosis son amarillas y esteatorreicas es porque existe una interferencia mecánica de la absorción de las grasas, vitaminas liposolubles, azúcares, generando evacuaciones líquidas, pastosas, amarillentas y en muchos casos mucosas. Por otro lado, el diagnóstico de laboratorio se realiza a través de la demostración de parásitos en la materia o la muestra de heces, recolectada de forma seriada, a través de la visualización en microscopio. Existen otros métodos de confirmación como la inmunofluorescencia, inmunochromatografía y técnicas inmunológicas como la captura de coproantígenos y métodos inmunológicos. Pero la manera más práctica es a través de un examen de heces, visualizándolo por un método directo en salina y en Lugol. También se puede hacer a través de un método de concentración por flotación, la utilización del método de Faust, que permite que los quistes livianos de giardia intestinalis floten en el menisco del tubo de ensayo y eso podamos verlo al microscopio. De la misma manera existen métodos histológicos como la biopsia duodenal y el enterotest, que es un examen del jugo duodenal. Ahora hablemos de la morfología de giardia intestinalis, lamblia o duodenalis.
que a manera general presenta un tamaño inferior a 20 micrómetros, carece de ciertos organelos como lo son las mitocondrias y el aparato de Golgi. Sin embargo, posee vestigios de estos organelos como lo son los mitosomas y un sistema de transporte similar al aparato de Golgi. Únicamente tiene un hospedador, por tanto es monoxeno, es cosmopolita y tiene dos formas de vida en su ciclo vital, que son el trofozoito y el quiste. El trofozoito presenta un tamaño en torno a los 9 a 20 micrómetros de longitud por 5 a 15 micrómetros de ancho, con 2 a 4 micras de espesor. Posee una morfología piriforme. ¿Qué quiere decir esto? Que proyectada en un plano se asemeja a una pera. Tiene simetría bilateral, es decir, que de un lado es igual al otro, y posee 8 flagelos, de los cuales 2 son anteriores, 2 son posteriores, 2 ventrales y 2 caudales, cuya función es la motilidad celular. En la cara ventral presenta una estructura con forma de disco bilobulado, cuya función permite la fijación del parásito a la superficie del epitelio intestinal. También se conoce como disco suctorio. En la cara dorsal, y coincidiendo en posición con el disco suctorio, tenemos 2 núcleos ovalados que cada uno posee grandes endosomas o cariosomas. A lo largo de la superficie ventral se disponen unos elementos denominados cuerpos mediales. Esto que están acá son los cuerpos mediales. El trofozoito, como sabemos, es la forma vegetativa que se alimenta y se reproduce. Repasemos: disco suctorio, mitosoma central, cuerpos basales, flagelos anteriores, flagelos laterales, ventrales, caudales, mitosomas periféricos, núcleos, nucleólogo endosoma y vesículas periféricas. Del mismo modo, dentro de su ciclo vital tiene una forma de resistencia, la cual tiene un tamaño de aproximadamente de 11 a 15,4 micras de longitud por 7 a 10 de ancho, con un espesor de 0,3 a 0,5 micras, siendo una morfología o teniendo un aspecto ovalado. Posee 4 núcleos que siempre aparecen o casi siempre aparecen dispuestos en alguno de los polos. No presenta flagelos, aunque se pueden apreciar lo que son los axonemas, que serían los restos flagelares. Es como si estuviesen desensamblados. Y los cuerpos mediales duplicados con respecto al trofozoito. La pared quística es transparente y muy resistente, tanto a factores físicos como químicos. Esta puede estar compuesta por azúcares y por las denominadas proteínas de pared del quiste. En este estadio es el de resistencia, el infectante, el que va a estar en la superficie de los alimentos o en el agua que vamos a ingerir. Aquí pueden observar un quiste de Yardia intestinalis en Lugol. Se le ven los axonemas y también los núcleos en uno de los polos del quiste. Por otro lado, apreciamos lo que sería un trofozoito en solución salina o solución fisiológica, donde se puede ver la motilidad con sus flagelos. Tiene esa característica caída de hoja u hoja rodando. Aquí podemos apreciarlo, su aspecto piriforme, como si fuese un ovni o un fantasma. Se ven los núcleos y su aspecto piriforme. El diagnóstico de la Yardia intestinalis se hace mediante la observación en fresco al microscopio o a través de extendidos de materia fecal fijado y teñido con coloraciones permanentes. Aquí podemos observar en fresco, en Lugol y en salina, quistes de Yardia intestinalis, y podemos ver los núcleos, axonema, núcleos, axonema. Acá podemos apreciar
una coloración permanente o un extendido de hematoxilina férrica, donde se aprecia un quiste de Yardi intestinales y se evidencian sus núcleos. Por otro lado, tenemos trofosoditos de Yardi intestinales en directo, específicamente en salina, y tenemos uno en hematoxilina férrica, donde son bastante evidentes sus flagelos y sus núcleos. El diagnóstico o el método diagnóstico que se puede utilizar para Yardi intestinalis más empleado es el método de Faust, que se utiliza la solución de sulfato de zinc al 33%, siendo entonces un método de flotación. La técnica es un método no solo de flotación, sino de sedimentación y flotación por centrifugación, con sulfato de zinc al 33%, y nos es útil para visualizar quistes y huevos livianos de helmintos, quistes de protozoarios y huevos livianos de helmintos. Se utiliza la fuerza centrífuga y se puede tomar con una asa de platino o la punta de una pipeta Pasteur sobre la parte correspondiente al menisco. El procedimiento comienza por colocar de 1 a 2 gramos de una muestra de heces en un tubo cónico, puede ser un tubo cónico de 15 mililitros, se lleva hasta 4 mililitros con agua destilada, tomamos un aplicador y homogenizamos bien, luego llevamos hasta 10 mililitros con agua destilada, esto lo pasamos a una centrífuga de 2 a 3 minutos a 2000 RPM. Luego de que sale de la centrífuga, nosotros tomamos nuestro tubo y vamos a observar un sedimento, un sobrenadante y un sedimento. Ese sobrenadante va a estar sucio y lo vamos a decantar. Vamos a resuspender el sedimento con 4 mililitros de agua destilada y completamos hasta 10 mililitros. Homogenizamos bien y llevamos a la centrífuga de 2 a 3 minutos a 2000 RPM. Esto lo hacemos las veces que sean necesarias hasta que tengamos un sobrenadante limpio y un sedimento bien definido. Luego de que tenemos esto así, vamos a decantar o a volcar el sobrenadante y vamos a resuspender el sedimento con la solución de sulfato de zinc. Llevamos hasta 4 mililitros. Homogenizamos con un aplicador de madera y luego llevamos hasta 7 mililitros con la solución de sulfato de zinc. Posteriormente lo pasamos a una centrífuga de 2 a 3 minutos por 2000 RPM, puede ser 2 minutos a 2500 RPM. Luego de que sale de la centrífuga, nosotros vamos a tomar del menisco del tubo con una asa de platino o con una pipeta Pasteur con mucho cuidado del menisco y llevamos a una lámina portaobjeto, colocamos una gota de la solución que tomamos, luego una gota de Lugol, posteriormente colocamos una laminilla o una lámina cubre objeto y vemos al microscopio, donde podremos apreciar los quistes de los protozoarios, en este caso de Yardi intestinalis, y lo vamos a ver de esta manera. Quistes de Yardi intestinalis en la técnica de Faust. Dentro de los flagelados de patogenicidad discutida tenemos lo que es Chlomastis mennilis y Dentamoeba fragilis. Chlomastis es un flagelado no patógeno que a menudo se describe como un organismo comensal en el tracto gastrointestinal humano. Y Dentamoeba fragilis, actualmente su patogenicidad está en discusión e investigación. Para el diagnóstico de los flagelados no patógenos o inofensivos o de patogenicidad discutida, se hace mediante la detección de quistes y trofosoditos en muestras de heces, tanto preparaciones húmedas, concentradas, como frotis con tinción permanente. Ejemplo, podemos observar en un directo de un coproanálisis, sea salina o Lugol, también podemos ver en Quenzel o en extendidos coloreados con hematoxilina férrica o tricrómica de Gomori. Aquí apreciamos un quiste en Lugol de Chlomastis mennilis, aquí un quiste en tricrómica de Gomori de Chlomastis mennilis y un trofosodito en tricrómica. Se pueden apreciar los núcleos.
morfología del Chilomástil, más específicamente, sabiendo que es un flagelado no patógeno, este tiende a manera general tener un tamaño menor a 20 micrómetros o 20 micras, carecen de ciertos orgánulos como son las mitocondrias y el aparato de Golgi, únicamente tienen un hospedador, por tanto es monoxeno, es cosmopolita y tiene dos formas de vida en su ciclo vital, una trofozoítica y otra de quiste. Tenemos el trofozoito o la forma que se alimenta y se reproduce. Su forma es característica o su aspecto es característico de pera o piriforme. Suelen medir entre 6 y 24 micras de longitud como un rango habitual de unos 10 a 15 micras. Presenta un movimiento rotatorio tenaz y su extremo anterior, este que está acá, es redondeado, contiene un solo núcleo con un cariosoma muchas veces excéntrico, otras veces céntrico, el cual no es visible comúnmente en preparaciones al fresco y tiene un extremo posterior que se va a afinar o estrechar hacia un punto. Este posee 4 flagelos, pero 3 de ellos están libres y uno está asociado al citostoma, que vendría siendo la zona especializada a través de la cual él se alimenta. Estos vendrían siendo los libres, que son los que se encargan de la motilidad. Es importante decir que el núcleo se ubica en la parte anterior y que la alimentación a través del citostoma es por fagocitosis de partículas del tracto digestivo y su reproducción es por división binaria. Su forma de resistencia es el quiste y presenta un tamaño de 6 a 10 micras con un promedio de 7 a 9. Tiene un núcleo grande y contiene un cariosoma voluminoso, puede ser excéntrico o céntrico. La cromatina periférica puede estar adosada a uno de los lados del núcleo y pueden verse las fibrillas del quiste que dan un aspecto de un imperdible abierto. En el citoplasma se observan lo que son estas fibras del citostoma. Importante decirles que él tiene, además de ser uninucleado, presenta una protuberancia hialina que le da esa forma típica de limón. Parece un limón, a mí también me puede parecer una guayaba. Aquí podemos visualizar el lugol y coloraciones permanentes, trofozoitos y quistes de Chilomastix mcnili. Acá podemos ver un quiste de Chilomastix mcnili con su protuberancia, el lugol con un aumento digital. Acá también podemos observar un trofozoito de Chilomastix mcnili, pero en una coloración tricrómica de Gomori, donde se puede apreciar su núcleo específicamente. Acá vemos el quiste de Chilomastix mcnili en una tricrómica y se puede apreciar lo que es el aspecto de imperdible de las fibras del citostoma, así como la protuberancia que le da esa característica forma de limón. Recordemos que el diagnóstico de Chilomastix se hace mediante la observación al fresco, al microscopio a través de extendido de materia fecal o con coloraciones permanentes. Aquí podemos ver un trofozoito de Chilomastix donde se le aprecian los flagelos anteriores y su núcleo. Aquí también vemos el quiste, un quiste, esto es en salina y esto es en lugol, donde se puede ver que el núcleo tiene la cromatina periférica adosada hacia uno de los lados. Ahora pasamos a la morfología de Dientamoeba fragilis, quien generalmente posee un diámetro inferior a 15 micras. Carece de mitocondrias, posee un aparato de Golgi, denominado cuerpo parabasal, y únicamente tiene un hospedador. Es cosmopolita y aunque siempre se ha conocido que solo posee una forma de vida en su ciclo vital conocida como trofozoito, actualmente se habla de formas putativas de prequiste y de quiste. Aquí podemos observar la forma trofozoítica, prequiste y quiste. Más específicamente, los trofozoitos de Dientamoeba son similares a las amibas, ya que no se pueden observar los flagelos.
Según la literatura, los ha perdido, pero tiene unos pseudópodos hialinos, angulares o lobulados, que son transparentes. Su motilidad no es progresiva y pueden llegar a medir de 5 a 10 micras. Sin embargo, se han encontrado formas en cultivo de hasta 40 micras. Es importante recordar que su forma es redondeada u ovalada. El citoplasma presenta una clara diferenciación entre lo que es el endo y el ectoplasma. La motilidad también se ve afectada por la temperatura, siendo que a temperaturas bajas disminuye su motilidad. Esta puede tener de 1 a 4 núcleos, en este caso se pueden observar 2, ya que comúnmente o más del 60% de las visualizaciones de las dientamoebas, los trofozoitos, son binucleados. Aquí podemos ver las dos. Estos cariosomas están formados por gránulos que miden de 2 a 3 micras y contienen de 3 a 8 gránulos de cromatina. La cromatina periférica está ausente en este caso y pueden estar conectados los núcleos por un centro endosoma. Cuando hacemos coloraciones se puede observar el citoplasma como hay unas inclusiones alimentarias de bacterias, mielina o almidón. Esta alimentación ocurre por fagocitosis y los desechos se acumulan en las vacuolas para luego ser eliminados. Aquí tenemos la forma que se ha conseguido actualmente y que está en discusión, que son las de resistencia ya sea prequiste o quística. La primera, que vendría siendo el prequiste, se caracteriza por tener una forma esférica con un tamaño de 3.5 a 5 micras de diámetro, siendo la mitad del trofozoito aproximadamente, y presentan de 1 a 2 núcleos. El citoplasma rara vez presenta inclusiones y se considera homogéneo o finamente granulado. Por otro lado, tenemos al quiste, que se caracteriza por estar rodeado por una zona clara o espacio peritrófico y una pared de unas 5 micras de diámetro. La estructura nuclear es idéntica a la de los trofozoitos, generalmente son binucleados. Cada núcleo tiene su paquete de cromatina. Estos están fragmentados y rara vez se aprecian en muestras clínicas. Son difíciles de visualizar. Acá tenemos la visualización en coloraciones permanentes de trofozoitos y quistes de Dientamoeba fragilis. Aquí podemos observar en una coloración tricrómica un trofozoito de Dientamoeba fragilis binucleado. Acá vemos un prequiste de Dientamoeba fragilis con una coloración de hematoxilina férrica modificada, y aquí podemos ver el quiste que se le ve el espacio, este espacio transparente que se ve acá, que es el espacio peritrófico, se puede observar y se le ven los dos núcleos, que sería entonces binucleada. El diagnóstico se hace mediante la observación en fresco al microscopio o a través de extendidos de materia fecal fijado y teñido con coloraciones permanentes. En este caso podemos observar que están en hematoxilina férrica modificada. Aquí vemos las formas trofozoíticas binucleadas y uninucleadas. Vemos que el núcleo está fragmentado. Podemos apreciar que es de menor tamaño lo que sería el prequiste y puede ser uninucleado y binucleado, mientras que el quiste se le observa claramente el espacio peritrófico y pueden ser binucleados. De todas maneras, estas dos formas que están aquí todavía están en discusión. Las tricomonas. Las tricomonas en humanos es causada por 3 especies del género Trichomonas, que son Trichomona hominis, Trichomona tenas y Trichomona vaginalis. La Trichomona vaginalis es o causa la única enfermedad parasitaria de transmisión sexual en el humano, y las otras 2 especies se consideran comensales. Estas son
ampliamente distribuidas en la naturaleza, por lo que se consideran cosmopolitas. Vamos a seguir. Hablemos de el diagnóstico de Pentatricomona hominis o Tricomona hominis. Sabemos que se considera no patógeno, pero si la infección es severa y el número de trofosoditos en el intestino aumenta considerablemente, puede llegar a provocar una diarrea por irritación de la mucosa. Hay estudios a nivel de pediatría donde se demuestra que puede producir la patología gastrointestinal en niños, sobre todo en lactantes con cuadros diarreicos, que no se comprueba ninguna relación con otros parásitos o bacterias. Por otro lado, tenemos a Tricomona tenax, que vive exclusivamente en la cavidad bucal de los seres humanos, perros y gatos, disperso entre los dientes, las encías, la lengua y la saliva. Los trofosoditos no presentan estado de quiste y por tanto son infectantes en todo momento. La principal vía de transmisión es a través de la saliva. Está asociada a enfermedades agresivas y dolorosas de las encías y se asocia a la mala higiene bucal, aun cuando no tiene ningún síntoma aparente. Esta puede desaparecer fácilmente si se mantiene una correcta higiene bucal. Ahora, la infección por tricomonas vaginales en mujeres suele ser sintomática. Existe una vaginitis con secreción purulenta, que es el síntoma prominente de la tricomoniasis, y puede acompañarse de lesiones vulvares y cervicales, dolor abdominal, disuria, dispeuria, dispareunia. El periodo de incubación es de 5 a 28 días. En los hombres normalmente es asintomática, pero ocasionalmente puede ocurrir uretritis, epididimitis y prostatitis. Las mujeres inicia generalmente con disuria y leucorrea hialina y espumosa, que evoluciona a lechosa o purulenta, con un olor fétido y expulsión de gases, debido a la sobreinfección. En algunos casos pueden intensificarse los síntomas antes o después de la menstruación. En los hombres puede haber una escasa secreción transuretral cuando hay síntomas y pueden darse complicaciones en las mujeres con la presencia de absceso perinefrítico, así como en el embarazo puede ocurrir una ruptura de membranas y neonatos con peso bajo o bajo peso. Ahora bien, el examen microscópico de preparaciones húmedas puede establecer el diagnóstico al detectar organismos con motilidad activa. Este es el método diagnóstico más práctico y rápido que permite tratamiento inmediato, pero es relativamente insensible. También existe la tinción de anticuerpos inmunofluorescentes directos, pero es más compleja, al igual que los cultivos. Es un método más sensible, pero el resultado no está disponible tan rápido. Puede durar de 3 a 7 días. En las mujeres el examen puede realizarse en las secreciones para tricomonas vaginales, en las secreciones vaginales y uretrales. En los hombres se puede examinar las secreciones prostáticas de la uretra anterior o puede presentarse en el líquido seminal. También en la Tricomona tenax se puede hacer un directo de las secreciones a nivel de la cavidad bucal y se pueden observar. A nivel coproparasitológico, en el caso de Tricomona hominis, podemos hacer un directo observándola al microscopio en salina o en Lugol. También tenemos la citología o Papa Nicolau, que nos permite la identificación de tricomonas vaginales. Sin embargo, todas estas pueden observarse a través de coloraciones permanentes de hematoxilina eosina, tricrómica o giemsa. La tricomonas vaginales vive exclusivamente en el tracto urogenital de los seres humanos y su ciclo vital
consta de una única forma, el trofozoito, quien presenta un tamaño de unos 7 a 15 o 10 a 20 micrómetros de longitud, con un común de 32 micras. Tiene una morfología piriforme, un aspecto piriforme, posee 5 flagelos, 4 de ellos son anteriores o están libres y el quinto se dirige hacia la parte posterior del cuerpo celular asociado a la superficie formando una membrana ondulante que no tiene porción libre. Aquí no se observa la porción libre del flagelo. Paralelo a esta membrana, en el interior de la célula hay un haz de microtúbulos que es el cuerpo parabasal y el aparato de Golgi, o que se llamaría filamentos parabasales. Atravesando el citoplasma como un eje y sobresaliendo en la parte anterior, vemos lo que se denomina axostilo. En su parte anterior se ensancha y puede cubrir parcialmente el núcleo. Como continuación del axostilo de la parte anterior, hay otra estructura que se llama pelta. El núcleo posee lo que sería un endosoma y está dispuesto en la zona anterior, cerca del punto de inserción de los flagelos. En las tinciones, todo ese conjunto de núcleo, cuerpo parabasal, axostilo, por lo general suele teñirse como una masa única. Es lo que se ve en el microscopio en las coloraciones teñidas. Este carece de mitocondrias y posee en su lugar orgánulos denominados hidrogenosomas, cuya función es producir energía y realizar el catabolismo de aminoácidos en condiciones anaeróbicas. La alimentación de estos trofozoitos es a través de fagocitosis y pinocitosis de bacterias, virus, descamaciones celulares, eritrocitos y leucocitos. La reproducción es por división binaria, pudiendo así alcanzar millones de individuos en poco tiempo. La Tricomona tenax es el trofozoito más pequeño de las 3 especies. Tiene forma oval o piriforme. Puede tener un diámetro desde 6 a 12 micras. Tiene 5 flagelos, 4 anteriores, y el quinto flagelo va a estar localizado en el borde de la membrana ondulante, sin salir del cuerpo. El complejo cinético se encuentra en el extremo anterior del parásito, de donde se originan los flagelos. El axostilo recorre todo el cuerpo para emerger en forma libre en la parte posterior. Posee un núcleo ovoide, vesicular y un citostoma. Ese citostoma es el que le permite alimentarse. Aquí tenemos a la Pentatricomona hominis. Es una de las más grandes, suele presentar un tamaño inferior a 20 micrómetros, carece de mitocondrias, tiene un aspecto piriforme, posee un aparato de Golgi denominado cuerpo parabasal, únicamente tiene un hospedador, por tanto es monoxeno y cosmopolita, tiene una única forma de vida. En su morfología difiere en algunos aspectos, ya que uno de los flagelos anteriores se origina y se mueve independiente. ¿Okay? Miren acá, se mueve independiente. 1, 2, 3, 4, 5 flagelos. Uno de ellos es independiente y presenta uno sexto a lo largo de la membrana ondulante, el cual se continúa como un flagelo libre. O sea, él va a salir acá. Habita exclusivamente en el lumen del intestino grueso y en la región cecal. Sobrevive en las condiciones ácidas del estómago y la transmisión ocurre a través del consumo de alimentos
o aguas contaminadas. Su alimentación es por fagocitosis y pinocitosis y su reproducción por división binaria. El movimiento de la Pentatricomona homini generalmente no es direccional, sino que mantienen un movimiento estacionario que exhiben esas ondulaciones rápidas de la membrana citoplasmática. Aquí podemos observar una Tricomona tenax en salina, donde se puede apreciar sus flagelos y su membrana ondulante. Miren acá, se ve la membrana ondulante y los flagelos acá. Tenemos miren cómo se mueve. ¿Ven? Los flagelos y la membrana ondulante. Acá podemos ver Pentatricomonas hominis, más bien estacionarias y con ese movimiento ondulante. Acá podemos ver lo que es la Tricomonas vaginalis con su movimiento direccional. Aquí podemos apreciar también el diagnóstico que se hace a través de evidenciar las formas o los trofozoitos de las tricomonas, ya sea en extendidos fijados como en frescos. Aquí podemos observar en una coloración de lienza una Tricomona vaginalis y aquí los podemos observar en fresco. Aquí tienen su movimiento es un poco más direccional y a veces puede ser rotatorio. Comencemos aclarando que en el caso de Balintioides coli existen algunos factores que favorecen la infección del mismo, como lo son el estado nutricional, la microbiota, la carga parasitaria, así como otros aspectos. Existen tres formas clínicas. Una de ellas es la sintomática, que se reconoce con más frecuencia en pacientes psiquiátricos y en hospitales. Está la crónica, que presenta una de las manifestaciones patológicas, es la diarrea alternada con estreñimiento, heces con moco, pero en este momento sin sangre. Hay náuseas, vómito, anorexia, cefalea y astenia. Luego tienen otra forma clínica que es la aguda, que se identifica por la disentería, es decir, heces con moco, sangre y en muchos casos pus. Náuseas, estas son múltiples deposiciones con sangre, acompañadas de náuseas, dolor abdominal, tenesmo, pérdida de peso, úlcera, fiebre, malestar general, deshidratación y postración. Recuerden que esto es necesario hacer un diagnóstico diferencial con entamoeba histolítica, con una amibiasis. En la forma fulminante ocurre deshidratación, deterioro del estado general y en muchos casos la muerte. Balintioides coli no produce lesiones en el intestino grueso del cerdo, pero sí las produce en el ser humano. ¿Por qué? Por la producción de hialuronidasa, que favorece la lisis tisular y facilita la penetración en la mucosa. Por eso, en el caso de las fulminantes, se ve muy común en los pacientes inmunocomprometidos. Estas diarreas mucosas, sanguinolentas, el dolor abdominal, el tenesmo y las complicaciones como hemorragia, perforación intestinal o la peritonitis. También podemos tener la apendicitis balantidiana, que puede aparecer en la infección crónica o aguda. La disentería, ¿por qué es? Como ya les dije, por la producción de hialuronidasa que permite la lisis tisular y penetración. La úlcera intestinal, comúnmente en este caso en el recto sigmoides, y son lesiones de cuello ancho. Ok, el diagnóstico se basa en la detección a nivel de laboratorio,
Se basa en la detección de los trofozoitos en muestras de heces en pacientes sintomáticos o en tejido recolectado durante una endoscopia. Los quistes se encuentran con menos frecuencia y es más probable que se recuperen en las heces formadas. Balantidium coli se expulsa de forma intermitente y una vez fuera del colon se destruye rápidamente. Por lo tanto, las muestras de heces deben recolectarse rápidamente y examinarse o conservarse de inmediato. La concentración se puede hacer a través de sedimentación o flotación, aumentando la probabilidad de recuperación. Nosotros podemos verlo a través del Lugol o salina. El Lugol nos permite ver las características morfológicas internas. El examen clínico siempre debe completarse con lo que es un estudio sigmoidoscópico que permite observar las lesiones y tomar muestras y ver esto al microscopio. Es importante recordar esto, que en la malantidiasis crónica el hallazgo de los quistes se puede realizar mediante el método de Berman o la técnica modificada más simple, que es el método de Lumbreras. También existen cultivos que ellos pueden crecer en los mismos medios artificiales usados para la entamoeba histolítica. Lo que son las biopsias se pueden realizar con tisiones habituales, comúnmente hematoxilina eosina. También puede realizarse un diagnóstico con test de inmunofluorescencia o también con hemaglutinación indirecta. Muy bien. A nivel morfológico, el Balantioides coli es el protozoario de mayor tamaño entre los que parasitan al hombre. El trofozoito puede llegar a medir hasta 170 micras, es ciliado y tiene dos formas de vida en su ciclo vital: trofozoito y quiste. El trofozoito es una célula de forma ovoide que puede medir de 50 hasta más de 150 micrómetros de longitud por 40 a 70 micras de diámetro. En su parte anterior se puede observar que es más angosta y presenta una hendidura que se conoce como el citostoma, que es la que permite la entrada de alimento. El cuerpo está todo cubierto por cilios y en la parte donde está el citostoma o alrededor del citostoma, los cilios son más grandes, ya que ellos están dispuestos de forma ordenada hasta que nos encontramos con lo que es el peristoma o citostoma. En su parte posterior se puede observar una abertura similar a un ano que se denomina citospigio. Este que está acá es el citospigio, acá vendría estando el citospigio. Presenta dos núcleos situados en la parte media del parásito, que es el macronúcleo en forma riñonada, en cuya concavidad se ubica el micronúcleo. Aquí está, forma de riñón, y en cuya hendidura o concavidad se encuentra el micronúcleo, que es redondeado y rara vez es visible. En el citoplasma se pueden distinguir vacuolas alimenticias con sustancias nutritivas y algunas de ellas pueden ser vacuolas contráctiles, que junto con los cilios ayudan a la motilidad. Estos trofozoitos se multiplican por división binaria. En ocasiones se observa el fenómeno de conjugación, que suele ocurrir en los ciliados y que consiste en que dos trofozoitos se fusionan, cambian material cromosómico y luego se separan, lo que se interpreta como una forma de reproducción sexual a pesar de no haber una multiplicación del parásito. Es como si intercambiaran información. Muy bien. Ahora tenemos el quiste. El quiste de Balantioides coli tiene forma redondeada o esférica, levemente ovoide, que mide entre 40 a 60 micrómetros, de 40 a 70 micras, usualmente puede ser de 60 micras. Sin embargo, puede variar e incluso se han observado quistes que llegan a medir más de 200 micras. Está cubierto por una doble membrana quística que contiene obviamente a un trofozoito. Generalmente, los quistes son más pequeños que los trofozoitos y son redondos. Esta pared quística presenta dos capas y dentro de él, aquellos que se han enquistado recientemente, se le pueden observar
bien los cilios. Es importante recordar que en el caso de Balantidium, los cilios no desaparecen ni se retraen, como los flagelos que se enquistan en los flagelados, que se desensamblan. Estos quistes son viables durante 1 o 2 días. Aquí pueden observarse las rockolas contráctiles, el macronúcleo y el micronúcleo. En este caso se aparece el citostoma acá y los cilios. Acá tenemos una visualización de Balantioides coli, de quistes y trofozoitos, quistes en solución salina, donde se aprecia que es mucho más pequeño, un trofozoito de Balantioides coli que ha fagocitado huevo de Trichuris trichura en solución salina. ¿Acá lo ven? Bellísimo, tiene ese característico movimiento de corazón pulsátil, o ese movimiento de corazón que es un movimiento pulsátil. Acá vemos trofozoitos de Balantioides coli en una coloración de hematoxilina eosina en tejido de colon. Recuerden que él invade por la hialuronidasa lo que es el tejido. Aquí podemos observar dos preparaciones histológicas donde se observan los trofozoitos, donde las estructuras más oscuras vendría siendo el macronúcleo. Aquí podemos observar un quiste en solución salina y un trofozoito en Lugol. También tenemos a Retortamona intestinalis, un flagelado del tracto digestivo, específicamente el intestino grueso, que se encuentra en el ser humano, así como en otros primates. Presenta un único hospedador en su ciclo vital. Su forma infectante son los quistes, que son eliminados por las heces y presentan capacidad infectiva. Tenemos que se considera como un parásito apatógeno o no patógeno, comúnmente es así, que no causa ninguna dolencia, a excepción de ciertas diarreas debidas a la irritación de la mucosa intestinal cuando el número de parásitos aumenta de forma considerable. Por otro lado, la Retortamona intestinalis se identifica mediante la detección de quistes o se diagnostica mediante la detección de quistes o trofozoitos en muestras de heces. Esto se logra a través de preparaciones húmedas directas de heces recién producidas que revelan la motilidad de los trofozoitos de Retortamona intestinalis, que es como una especie de sacacorchos rápido. Estos protozoarios también pueden identificarse con tinciones permanentes, aunque su afinidad por la tinción puede ser inconsistente. Es posible que los flagelos no sean fácilmente visibles. La morfología de este protozoario se caracteriza porque carecen de ciertos orgánulos como las mitocondrias y el aparato de Golgi. Únicamente tiene un hospedador, por tanto son monoxenos, es cosmopolita, su motilidad es de sacacorcho direccional y rápida, y en su ciclo vital presentan dos formas de vidas, trofozoito y quiste. Más específicamente tenemos al trofozoito, que es la forma mótil. Este flagelado presenta una característica forma ovoide o piriforme, mide de 4 a 10 micrómetros de longitud por 3 a 8 de ancho, poseen dos flagelos, uno dirigido anteriormente y el otro se extiende posteriormente. Tiene un citostoma que está presente en la mitad anterior del trofozoito, está bordeado en muchos casos por fibrilla. El único núcleo es esférico y está ubicado en la región anterior. Contiene un pequeño cariosoma y una capa fina de cromatina periférica. Los quistes de Retortamona intestinales son ovoides o piriformes, miden de 4 a 7 micras de largo o longitud por 3 a 5 de ancho. Los quistes maduros poseen un solo núcleo con un cariosoma central compacto y cantidades variables de cromatina periférica. La fibrilla asociada con el citostoma puede verse muy cerca del núcleo.
Usualmente presenta un tamaño en torno a los 6 micrómetros de longitud. No presenta flagelos, aunque se pueden llegar a apreciar algunos restos de estas estructuras. Ahora pasemos a lo que sería la visualización del laboratorio en el microscopio. Acá podemos apreciar un preparado histológico teñido con hematoxilina de eosina, donde se aprecia la invasión del intestino grueso de trofozoitos de Ballantioides coli. Podemos observar que lo más oscuro dentro de lo que es el trofozoito vendría siendo el macronúcleo y alrededor se pueden apreciar ligeramente los cilios. Acá tenemos otro preparado histológico coloreado con hematoxilina de eosina, donde se aprecia de forma más oscura. La masa oscura que está acá es el macronúcleo y se pueden apreciar los cilios del trofozoito de Ballantioides coli en intestino grueso. Acá tenemos una coloración, un extendido de materia fecal con una coloración permanente, en este caso hematoxilina férrica, donde se puede apreciar una tinta amoeba fragilis, ya que pueden observarse una forma ameboide binucleada cuyos núcleos son fragmentados, característico de lo que es tinta amoeba frágil. Una preparación de un extendido de materia fecal a 1000X con zoom óptico digital. Tenemos acá también un extendido de materia fecal con una coloración permanente, que es la tensión tricrómica de Gomori, donde se pueden apreciar los quistes de Xylosmastis menili, donde se pueden apreciar el aspecto de imperdible, que son las fibrillas del citostoma, y aquí está el núcleo, donde se puede apreciar que la cromatina periférica está adosada a un lado de la membrana. Aquí sí vemos que está más regular y aquí vemos el trofozoito. A continuación podemos apreciar lo que serían los trofozoitos de yarda intestinal, tanto en una preparación fresca con solución salina, donde se pueden apreciar los flagelos acá en la parte posterior, su aspecto piriforme, mientras que en el extendido coloreado con hematoxilina férrica podemos apreciar su aspecto piriforme, sus núcleos que deberían estar en lo que sería el disco subtorio, los cuerpos parabasales, el surco ventral y sus respectivos flagelos. Por otro lado tenemos la visualización de los quistes de yarda intestinal. Acá en una preparación, un coproanálisis directo en solución salina, donde podemos observar en 40X con un zoom digital lo que sería un quiste de yarda intestinal y donde se le aprecian los núcleos y lo que sería el axostilo. Por otro lado tenemos la coloración tricrómica de Gomori, donde se aprecia, se define bien la pared quística, que se observa bastante gruesa, los núcleos que están ubicados en la parte polar y el axostilo o axonema. Consejos para el diagnóstico en flagelados. Acá tenemos lo que es una llave diagnóstica de flagelados intestinales. Nos puede ayudar de la siguiente manera. Tenemos los trofozoitos. Cuando el trofozoito no tiene flagelos externos y estamos hablando de que observamos se describen dos núcleos en más del 50% de los trofozoitos y hay una variación de 5 a 10 micras de tamaño, estamos hablando de Dientamoeba fragilis. Pero si tenemos trofozoitos que nos describen, tienen 2 o más flagelos, podemos pensar en 5 especies, de las cuales si tienes 2 flagelos y un núcleo, podríamos hacernos una idea de que es retortamón intestinal, más si hablamos de un tamaño de 4 a 9 micras. Si tiene de 4 flagelos y un núcleo, debemos cerciorarnos de si presenta citostoma o no presenta citostoma. Si no tiene citostoma y mide de 4 a 10 micras, podemos estar hablando de Enteromona hominis. Pero si
tiene citostoma y mide de 6 a 24 micras, casi el doble de la enteromonas, estamos hablando de Chilomástil. Además de que si los vemos en el microscopio, en un directo, ellos se mueven así. Pero si estamos hablando o nos están describiendo un trofozoito que tiene 5 o más flagelos y de 1 a 2 núcleos, podríamos estar hablando de 2 especies en específico. Si tiene 5 flagelos y un núcleo, además de una membrana ondulante, axostilo, pero sin corpúsculos medianos o cuerpos medios, con una medida de entre 8 a 20 micras, estamos hablando de Pentatricomona hominis o Tricomona hominis. Pero si tiene 4 pares de flagelos, es decir, 8, 2 núcleos, no tiene membrana ondulante, ni tiene axostilo, estamos hablando de Giardia sp. Puede ser Giardia lamblia si se trata del humano, o Giardia muris si estamos hablando de roedores, etc. Ahora, para hacernos una imagen mental de lo que son las diferencias entre las tricomonas, debemos tomar 3 cosas en cuenta: el hábitat y los flagelos. Si hablamos de tricomonas vaginales, primero es la única patógena. Segundo, tiene un hábitat muy característico. En la mujer la vagina y la cervix, y en el hombre vesícula seminal, próstata y uretra. Además de que morfológicamente solo tiene 4 flagelos libres. Ahora, la Tricomona tenax, ¿cuál es su hábitat? Totalmente distinto a la vaginalis. Es la cavidad bucal. En la piedra dental o placa dental, la caries, lesiones ulcerosas y purulentas. Tiene 4 flagelos libres, al igual que la Tricomona vaginalis, pero sus hábitats son totalmente distintos. Además de que esta se considera no patógena, mientras que la Pentatricomona hominis tiene un hábitat también distinto a las otras dos, que es el ciego y las últimas porciones del ilio, pero morfológicamente tienen algo que las diferencia, que tiene 5 flagelos libres. Ahora bien, de forma general, flagelados y ciliados. Giardia intestinalis se encuentra en la luz del duodeno. Chilomastis mesnili, luz del intestino grueso. Retortamona intestinalis, luz del intestino grueso. Pentatricomona hominis, luz del intestino grueso. Tricomonas vaginales, ya sabemos, vagina y vías genitourinarias. Tricomona tenax, la única de la cavidad bucal. Dientamoeba fragilis, luz del intestino grueso. Es aquí donde nosotros debemos utilizar la llave diagnóstica. Y por último tenemos al ciliado. ¿Qué más? El más grande, el que causa disentería y habita la luz y pared del intestino grueso. Balantidium coli. Muchas gracias por haber visualizado el repaso de la práctica. Espero que haya sido de utilidad para su ejecución. Y ahora no me queda más que decirles que en la escala de Giardia, ¿cómo se sienten hoy?